Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos desde el Hotel Novotel de Valladolid. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lleva 2 días intensos en Valladolid y ha tenido la gentileza de concedernos una entrevista. Albert Rivera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal el recibimiento en Valladolid y en definitiva en Castilla y León? Pues la verdad que como siempre fantástico, ¿no? Y siempre es un placer estar por aquí, además ya no solo por la gente de Valladolid, me he encontrado por las carreteras y incluso en el hotel a los pingüinos, a los moteros que vienen de todo el mundo estos días a Valladolid. Yo que soy motero también pues he podido compartir algunos minutos con ellos y así que encantado de estar aquí, además con un recibimiento en este caso de más gente que viene estos días. En una comunidad que no tiene ninguna pretensión soberanista ni nacionalista, ¿es más aburrido venir? Los temas cuando alguien llega aquí a Castilla y León, me imagino que será bastante diferente a otras comunidades autónomas. Hombre, a mí me parece más aburrido el bucle en el que ha entrado Cataluña. Me parece mucho más interesante hablar de permisos de paternidad o de libros de texto en la escuela, hablar del modelo educativo, hablar del empleo o hablar del apoyo a los agricultores aquí en esta tierra, ¿no? Con lo cual a mí al revés, me parece bastante más aburrido lo que Puigdemont y compañía están haciendo en mi tierra. Yo creo que la España que conocemos hoy es una España descentralizada, una España con competencias autonómicas, con singularidad, en definitiva, territorial, cultural de cada uno de nuestros territorios, pero somos un gran país, así que yo creo que esa línea que siguen los separatistas no va a ningún sitio. Esta semana tenemos la conferencia de presidentes y a mí me gustaría que se pudieran hablar de los temas que preocupan a los españoles y por desgracia pues el señor Puigdemont y el señor Urkullu han decidido no estar con el resto de españoles, ¿no? De eso vamos a hablar. Bueno, eso no significa que Castilla y León no reivindique lo suyo y, por ejemplo, es el caso de la financiación. ¿Es justo que Castilla y León reciba un dinero quizá extra o diferente por las peculiaridades de esta comunidad? Bueno, de hecho, uno de los parámetros que tiene en cuenta la financiación y que debe seguir teniendo en cuenta es la dispersión territorial. No es lo mismo prestar servicios, especialmente en el medio rural, especialmente para muchos municipios que tienen dificultades a veces para prestar servicios, no es lo mismo que en lugares más concentrados de población. No es lo mismo prestar servicios sanitarios con una población quizá más envejecida o con mayor edad que en otros lugares de España, con lo cual eso ya está recogido en el modelo de financiación, pero hay que garantizarlo. Es decir, la nueva ley de financiación tiene que tener en cuenta, entre otros parámetros, pues también, por supuesto, la dispersión a la hora de prestar servicios o el envejecimiento de la población en según qué zonas, ¿no? Cual yo soy favorable de que esos parámetros corrijan la financiación, pero no olvidemos al final que esto es como un sudoku, al final tienen que cuadrar los números. Si cada uno reivindica solo lo suyo, si Cataluña habla del PIB y aquí se habla de la dispersión y en las Baleares de la insularidad y en Madrid de la capitalidad, pues al final, claro, seguro que la ley de financiación nueva es imposible que sea satisfactoria 100% para todo el mundo, pero tenemos que encontrar una buena ley que nos permita garantizar, por un lado, la educación, la sanidad o la dependencia en toda España, y por otro, también es verdad que las autonomías tendrán que empezar a gestionar sus impuestos mejor, gestionar mejor su administración pública y explicarle a los castellano-leoneses o quien sea cómo lo hacen, ¿no? Tienen que escuchar, en definitiva, entonces a las comunidades autónomas. Montoro habla de reinventar la financiación. No sé si conoce y defiende lo que va a querer hacer o también es bueno que las comunidades autónomas presenten también sus peculiaridades. Bueno, como sabe, de lo que está haciendo el Partido Popular y el señor Montoro a nivel fiscal no estamos muy de acuerdo. De hecho, Ciudadanos se ha desmarcado de esta subida de impuestos que nos quieren implantar en el alcohol o en el tabaco o en otras medidas, porque creo que hay otros lugares como el fraude fiscal o la duplicidad administrativa donde se puede sacar mucho más dinero sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. Pero dicho eso, es verdad que hay que hacer una nueva ley de financiación autonómica, una ley que tenga una caja común, como le decía, la sanidad, la educación o la dependencia, a mi juicio, son sagradas, son pilares fundamentales de nuestro país y tienen que estar garantizados en León, en Burgos, en Madrid o en da igual, o en Almería, ¿no? Ahora, dicho eso, tener televisiones públicas, pues hay quien tiene una y quien tiene 6. Hay quien quiere tener policía autonómica y quien no la tiene. Hay quien quiere tener consejos comarcales y hay quien no lo tiene. Entonces, eso es lo que creo que cada comunidad debería financiarse, ¿no? Es decir, determinar qué modelo de comunidad autónoma quieres, y eso es lo que creo que no está bien definido en la ley actual. Garanticemos lo básico y el resto que las comunidades autónomas también, cada uno se espabile o gestione su comunidad como crea conveniente, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esa conferencia de presidentes que va a tener lugar en el Senado, en Madrid, el martes. De momento, en las reuniones previas parece que hay satisfacción por parte de los vicepresidentes y de la gente que ha estado allí. ¿Usted qué cree que va a salir porque parece que va a ser imposible que en una sola jornada se traten todos esos temas y que una conferencia de presidentes también tengan que pasar tantos años para que se convoque? Bueno, en primer lugar, no le voy a negar que nosotros hemos sido uno de los que hemos pedido que se celebre con periodicidad esa
conferencia de presidentes, hacía muchos años que no se celebraba, eso tiene que ser un instrumento periódico, pues una vez al año, una vez cada 6 meses se tiene que producir, pero precisamente allí donde se va a producir en el Senado es donde tendría que hacerse ese trabajo territorial. ¿Qué le pasa a España? Que tenemos un Senado, que no nos engañemos, es un cementerio de elefantes. Es el lugar donde todos los que pierden elecciones o se van de la lista electoral, los partidos acaban colocando en muchos casos, ¿no? Con lo cual, Ciudadanos quiere reformar el Senado precisamente para que el debate de la ley de financiación autonómica, los debates de infraestructuras, la política agraria o del agua, los temas importantes territoriales, en un país descentralizado van al Senado. Yo quiero que esa reforma se haga esta legislatura. Hemos pactado, hemos incluido en el pacto de investidura con el Partido Popular la reforma para tener un Senado territorial y yo espero que más allá de una conferencia, como usted decía, de una jornada donde no vas a arreglar España en un día, ¿no? Creo que el Senado tendría que ser un lugar permanentemente de trabajo territorial y no lo que tenemos hoy, que es una Cámara de segunda lectura, sin importancia prácticamente, y bueno, como les decía, yo creo que muchos españoles perciben que el Senado no está siendo útil, ¿no? De todas maneras, esa conferencia mal empieza si el presidente de la Generalitat de Cataluña no está en ese encuentro, ¿no? Bueno, yo lo lamento y creo que es una irresponsabilidad, porque uno tiene que ir al puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo del señor Puigdemont o del señor Urkullu, que tampoco quiere ir, el puesto de trabajo ese día está allí. Ellos son presidentes autonómicos porque lo dice la Constitución y ellos son convocados a una conferencia no para representar a Convergencia o al PNV, sino para representar a 7,5 millones de catalanes o a todos los vascos, ¿no? Lo cual a mí me parece una irresponsabilidad. Yo creo que tendrían que estar. Inés Arrimadas, que es la líder de la oposición, que es la líder de Ciudadanos en Cataluña, ya ha dicho que quiere que sea escuchada también la voz del Parlamento catalán, con el Gobierno, con quien sea, para que sepan que no todos los catalanes estamos en esa línea y que además también queremos todos legítimamente pues, que las cosas vayan bien en toda España, también en Cataluña, ¿no? Yo creo que es una estrategia de diferenciación. El nacionalismo siempre cree que es superior ideológicamente al resto. En un encuentro bilateral tampoco no defendería usted que España se siente solamente con esas dos comunidades y que mire, el resto sí tengamos que sentarnos con el Gobierno yo todos creo que juntos. Los que creemos en una nación de ciudadanos libres e iguales, como es el caso de Ciudadanos y la mayoría de españoles, no queremos privilegios ni para nuestra tierra. Yo soy catalán y español, pero yo no quiero un privilegio para ir el lugar donde nací. Yo lo único que quiero es que haya servicios públicos justos, infraestructuras necesarias, pero no se puede pedir privilegios en pleno siglo XXI porque todos somos iguales ante la ley, todos los españoles, hayas nacido en Barcelona o en León, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido no tiene ninguna cabida una relación bilateral porque no somos a mi juicio, como dicen algunos, una nación de naciones, sino una nación con ciudadanos que viven en diferentes partes de España, ¿no? Así que esa relación tiene que ser multilateral entre todos. Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat, como ha hecho la vicepresidenta, se reúna con comunidades autónomas o con un presidente autonómico o lo haga el presidente de Gobierno. A mí eso me parece bien, como lo haría con el presidente de la Junta de Castilla y León, ¿no? ¿Ha notado algún cambio desde que Soraya Sáez de Santamaría ha asumido las competencias territoriales? Bueno, cambios, la verdad que lamentablemente ojalá se hubieran producido, pero ninguno, ¿no? No asisten a la conferencia de presidentes y parece que están decididos a volver a enrocarse en otro 9N, en otro referéndum ilegal. De momento no se ven frutos, ¿no? Yo creo que sería un error pensar que en Cataluña hay que satisfacer a los políticos separatistas. En Cataluña hay que escuchar, pues igual que a los ciudadanos de Castilla y León, en sus reivindicaciones legítimas. Financiación para sus servicios públicos, infraestructuras necesarias, una educación de calidad. En fin, yo creo que los temas que le preocupan a la mayoría de catalanes. Mire, yo pues estoy en Cataluña prácticamente cada semana porque estoy ahora con un pie en Madrid y otro en Barcelona y le aseguro que la mayoría de temas con los que hablas con los ciudadanos pues tienen mucho que ver con lo mismo que hablas en Valladolid o en Madrid. Son temas que preocupan a la gente de regeneración, de empleo, de educación. Así que yo creo que en Cataluña lo que hace falta es un gobierno que efectivamente dialogue, pero que también sepa que la solución no es contentar a los separatistas. No hay que hacer referéndums ilegales ni hay que dar privilegios a ningún territorio, ¿no? Parece que sí que van a tirar adelante con el referéndum, otra vez unilateral. ¿Cuál es su consejo o qué haría usted? Porque lo que ha pasado ya con el 9N, estamos entrando en un bucle también, digamos, complicado, en el que no sé si tiene que ser la justicia la que tiene que estar ahí determinando, tienen que ser los políticos los que tienen que solucionar este problema. Bueno, yo nunca creo que haya que tirar la toalla. La política creo que es el arte de solucionar las cosas complejas, ¿no? Y la justicia es el último eslabón de todo eso, ¿no? Yo creo que la política tiene que intentar buscar espacios de diálogo y en ese sentido yo le he pedido al Gobierno de España, cuando he tenido ocasión, y creo que lo tiene que hacer y lo está haciendo, buscar esos espacios que no se han buscado, ¿no? Pero dicho eso, si el señor Puigdemont decide convocar un referéndum ilegal, forzando a los funcionarios catalanes, que son del Estado, los funcionarios de España,
a cometer ilegalidades o hacer un referéndum ilegal, el Estado tiene que evitarlo, tiene que proteger a sus funcionarios y tiene también que vigilar que nadie se salte la ley. Y eso no hace falta llegar hasta el último día, a la última hora en un colegio público abierto ilegalmente. Eso se puede evitar previamente trabajando e informando a la vez a todos esos servidores públicos. Yo estoy convencido que un funcionario del Estado, si el Estado le ampara y recibe presiones para abrir un colegio público o hacer algo ilegal, yo creo que va a estar con la ley, porque por naturaleza la ley se respeta, ¿no? Así que yo estoy convencido que el Estado, espero que no llegue el caso, espero que les convenzamos antes de que no lo hagan, pero si sí quieren volver a hacerlo, es mucho mejor actuar a priori que no a posteriori y con procesos penales como los que estamos viendo, ¿no? Una más de Cataluña y por actualidad, y hablando de privilegios y de Cataluña, no sé si le ha sorprendido la decisión del juez de que no entre en prisión Oleguer Pujol después de conocerse que efectivamente había un blanqueo de dinero. Bueno, en primer lugar, un matiz importante, sé que no lo dice usted por eso, pero los más interesados en que no haya privilegios para los Pujol somos los catalanes, porque nos han robado a nosotros básicamente buena parte de ese dinero, con lo cual los Pujol por suerte no son Cataluña, los Pujols están todos imputados, el presidente Pujol está imputado también, su familia. Lo que es sorprendente, mire, yo soy de profesión jurista y respeto siempre profundamente las decisiones judiciales y sigo respetando lo que ha decidido el juez. El juez dice que no hay que ingresar en prisión al señor Pujol, al hijo de Pujol. Yo lo respeto, pero una cosa es que lo respetes y otra es que no te deje de sorprender, ¿no? Porque un señor que dice la UDEF que ha blanqueado casi 5 millones de euros en el último año, pues si tú no le impides que pueda seguir blanqueando dinero, lo va a hacer, ¿no? Entonces, el señor Pujol en el Parlamento de Cataluña, yo recuerdo que yo estaba además de portavoz en aquella comisión, vino y nos pegó una bronca a todos y dijo que además que cuidado con lo que van a hacer ustedes, que a ver si por cargarse una rama va a caer el árbol, ¿no? Todo el mundo lo entendió como una amenaza velada pues al Partido Popular, al Partido Socialista y a toda la información que el Pujol pueda tener de sus ex socios de gobierno. Bueno, pues a mí no me gustaría pensar que la relación, que lo que ha pasado con los Pujol en la calle tiene que ver con la amenaza del padre Pujol, pero es verdad que deja mucho que pensar esa amenaza junto a ese privilegio que seguramente cualquier otro posible presunto delincuente no tendría. Yo no me imagino otros casos seguramente donde un presunto delincuente de blanqueo de capitales tenga libertad para mover y deshacer con dinero como está haciendo el hijo de Pujol. Vamos con el pacto, con el PP. Es todavía pronto, es verdad que no se puede hacer balance, pero bueno, algunos pasos se han dado. De momento Ciudadanos se arrepiente de embarcarse en esta aventura con el Partido Popular, de haber desbloqueado una situación complicada en la que estaba España sin gobierno. Bueno, todo lo contrario, estamos yo creo que satisfechos y los españoles también en general de que este país no se vea bloqueado. Hemos estado un año de bloqueo, sin hacer política, sin poder aprobar presupuestos, sin poder tomar decisiones, y eso es malo para un país. Así que yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de que Ciudadanos haya sido el protagonista del desbloqueo de este país, y creo que así nos lo reconocen todos los españoles. Dicho eso, evidentemente para el desbloqueo hacía falta mojarse y sentarse en la mesa con el partido que gobierna. Llevamos 8 semanas de legislatura, ya sé que parece que llevamos 8 años, pero son 8 semanas. Quedan, pues son 200 semanas de legislatura, imagínense, ¿no? Pero es verdad que algunos pasos se han dado. Por ejemplo, la ley de autónomos, que Ciudadanos era una de nuestras reivindicaciones electorales, se ha tramitado y el PP nos apoya a nuestra ley de autónomos. Eso los autónomos seguro que lo agradecerán en un futuro. El pacto educativo, que era una de nuestras reivindicaciones, dejar de hacer leyes del PP y del PSOE en educación para hacer una ley para España, se ha puesto en marcha. Vamos a empezar a hablar de la educación a 20 años vista en el Congreso. Hemos conseguido también medidas como el permiso de paternidad, que se amplía desde este 1 de enero, pues a todos los padres y madres de España les va a ir bien, en vez de 18 semanas, 20, para poder cuidar a sus hijos, ¿no? Vamos a poner en marcha un plan de conciliación laboral y familiar. Es decir, en muy poquito tiempo ya hemos visto algunos cambios. Yo le diré, ¿insuficientes? Hombre, no, es que en 8 semanas no hay mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que esto va a un ritmo razonable, pero también le confieso que hay que estar muy atentos porque el Partido Popular, por naturaleza, va a intentar no cambiar nada. Ha gobernado con mayoría absoluta y quiere que no cambien las cosas. Por tanto, es Ciudadanos quien nos toca empujar para cambiar las cosas. Yo creo que claro, que con 8 semanas ya la gente quiere saber, pero bueno, no sé si los votantes de Ciudadanos creen que con esos pequeños gestos que usted dice, el permiso de paternidad, son verdaderamente suficientes, o el Real Decreto también de la cláusula suelo a la que están ustedes negociando y que vuelve otra vez a los corrales, por decirlo de alguna manera, para que no salgan perjudicados los ciudadanos. Bueno, yo estoy convencido que cuando hablamos de política útil y cuando los españoles se alejaron y se han alejado durante tanto tiempo de la política, es porque la política no era útil.
Yo estoy convencido que millones de españoles que son padres o quieren ser padres o han sido padres agradecerán pues tener más tiempo para sus hijos, y estoy convencido de que los autónomos que nos estén viendo agradecerán que cuando se apruebe esa ley de ciudadanos de autónomos pasen a tener 12 meses donde no paguen, solo paguen 50 euros de cuota en vez de 300 euros. Claro, a alguno le parecerá esto muy prosaico, pero es que mire, es que esto es la política es que los autónomos lo tengan más fácil, que se puedan tener de una manera más fácil o una conciliación más ágil en la vida familiar y laboral. También estamos hablando de cambiar por temas más gordos, por ejemplo la ley electoral. Vamos a poner en marcha, está ya pactada la subcomisión de la ley electoral, para hacer una nueva ley electoral en España después de 40 años, con listas abiertas, para que los votos valgan igual, para que los españoles vuelvan a sentirse partícipes, ¿no? Le pongo algunos ejemplos, porque son muchos, son 150 reformas, pero hombre, llevamos 4 años de mayoría absoluta, 30 años de bipartidismo, algo está cambiando. ¿Cuáles son las líneas rojas que pone Ciudadanos para que ustedes apoyen, por ejemplo, los presupuestos? Y si no acaba ya teniendo, y acabamos de empezar, miedo a que si esta legislatura al final acaba, les perjudique a ustedes por el desgaste que va a suponer estar ahí. Bueno, yo lo veo justo al revés, ¿no? Es una oportunidad. Todos los sondeos que están publicando estas últimas semanas, además, es verdad que son sondeos, que llevamos muy poco tiempo, pero todos nos dan crecimiento o nos consolidan el resultado de las últimas elecciones, ¿no? Bueno, pero a mí mi objetivo no es que el PP le vaya mal o que a otro partido le vaya mal, mi objetivo es que los ciudadanos valoren mi trabajo, ¿no? Y mi objetivo en ese sentido es que los ciudadanos empiecen a valorar que la paternidad, los autónomos o bajar los impuestos es algo que les beneficia y que Ciudadanos lo está haciendo, ¿no? Pero yo no puedo estar pensando, si quiero algún día gobernar este país, no se puede pensar siempre en las encuestas, ni en el corto plazo. Mire, si yo hubiera pensado en eso, pues a lo mejor este país seguiría estando bloqueado, porque Ciudadanos no se hubiera mojado y no hubiera intentado desbloquear apoyando la investidura. Es decir, quien esté todo el día pensando en encuestas y todo el día pensando en su partido, se equivoca. Hay que pensar en España, en los españoles, y seguramente los españoles serán suficientemente sensatos, como lo son muchas veces, para valorar quién está haciendo cosas por el país y quién nos las hace. Yo estoy francamente satisfecho con todos esos resultados que hemos tenido, pero quiero más y Ciudadanos tiene un congreso ahora de partido y uno de los objetivos de ese congreso es decidir si a partir de 2019, es decir, a partir del siguiente ciclo electoral, Ciudadanos, además de ser un partido de la oposición y un partido nuevo, también va a ser un partido de gobierno. Nosotros nos hemos planteado esta primera legislatura de entrada en las instituciones como una legislatura de aprendizaje, de trabajo, de responsabilidad, pero también queremos, claro que sí, tomar decisiones en primera persona en un futuro, ¿no? Eso lo vamos a discutir en el Congreso del partido. Cualquier militante de Ciudadanos puede ser el presidente de Ciudadanos. La pregunta es al revés. ¿No le perjudica a Ciudadanos su hiperliderazgo y que bueno, pues todavía detrás no se vean otras figuras, equipo, o que haya una dependencia que todavía la hay de usted? Bueno, yo creo que no existen los hiperliderazgos o los liderazgos de bajo nivel. O tienes liderazgo o no lo tienes, ¿no? Yo creo que el liderazgo no es malo. Lo que sería malo es que no hubiera democracia. Pero un liderazgo nunca es malo. O sea, cuando uno en un equipo de fútbol dice que hay alguien que mete goles, pues es bueno. Cuando alguien tiene liderazgo pues en una familia o en una empresa, pues es bueno. Por lo tanto, no entiendo que en política el liderazgo sea malo. Otra cosa es que tú tengas un partido donde no permites votar, como le pasa al Partido Popular, que los militantes no pueden escoger al presidente. En cambio, mi partido, y lo he decidido yo con mi equipo, abrir eso al resto de militancia, todos los militantes de Ciudadanos, primero, van a elegir al presidente y segundo, cualquiera sin avales puede ser presidente. Lo cual, no se me ocurre mejor manera de abrir el partido a todo el mundo para que cualquiera se presente a ser presidente. Otra cosa es que los ciudadanos, en este caso los militantes de Ciudadanos, opten por mi candidatura o por otra que se pueda presentar. Pero insisto, liderar no es malo, lo que es malo es no tener democracia. Y algunos, en otros partidos, prohíben la democracia fingiendo tener un liderazgo fuerte. Yo creo que el liderazgo fuerte es cuando no tienes miedo a que la gente vote en tu partido, ¿no? Van a un congreso, a una asamblea con el partido tranquilo, porque si miramos al Partido Socialista, miramos Podemos, incluso el PP, parece que se ha incluso hablado de que Aznar podría estar detrás de un partido. ¿Esa división entre los partidos rivales le viene bien a Ciudadanos o en el caso también del propio PP, que haya problemas internos, hace que se dediquen más al partido que a lo mejor al gobierno?
Mire, yo no me suelo alegrar de las desgracias ajenas ni de las crisis de los demás. Yo creo que en la vida en general, no solo en política, uno tiene que preocuparse de hacer las cosas mejor, no de que a los demás le vaya mal. Yo no pienso de esa manera y no lo creo así, me da igual, quiero decir, los españoles que nos estén viendo seguramente en Castilla y León ahora mismo, y muchos españoles no les importa tanto cómo vivimos dentro de los partidos, les importa qué vamos a hacer por España, ¿no? Sí que es verdad, les reconozco, que la unidad de acción y la democracia interna nos benefician a aquellos pues, que la ejercemos. ¿Por qué? Porque mire, yo si me presento a ser presidente de mi partido y sé que cualquiera se puede presentar o que cualquiera puede votar, tengo la tranquilidad de que si lidero el partido es porque mis compañeros lo quieren, ¿no? Yo siempre he dicho que el día que no me quieran en mi partido, nunca querría ser presidente de este partido si no tuviera el apoyo de la mayoría de mis compañeros, ¿no? No hay que tenerle miedo a las urnas, ¿no? Ahora bien, es verdad que cuando uno tiene un partido y un proyecto nacional como Ciudadanos, no tiene 24 como Podemos. Por ejemplo, Podemos tiene una crisis también a nivel territorial, ¿no? Es decir, Podemos dice una cosa en Cataluña, otra en el País Vasco, otra en Galicia, otra en Madrid, otra en cada uno de los lugares donde tiene una confluencia o una marca, ¿no? Yo creo que Ciudadanos optó, creo que acertadamente, por tener una sola propuesta, un proyecto nacional con equipos autonómicos, pero con un proyecto para toda España. Quien vota a Ciudadanos vota el Ayuntamiento de Valladolid, vota a la Junta de Castilla y León sabiendo que a la vez tenemos un proyecto para España. Yo creo que eso a muchos españoles les reconforta, ¿no? Los datos del mes de diciembre del paro dicen que estamos en unas cifras casi históricas de los últimos años, y aún así usted ha criticado el mercado laboral de este país. No sé si es que entonces cuando se habla de recuperación estamos autoengañándonos, verdaderamente no existe una recuperación de la que normalmente están hablando los políticos, sobre todo los que están en el gobierno, pero usted ha criticado sobre todo eso, el mercado laboral. Bueno, yo cuando leo el CIS, el primer problema de España sigue siendo el empleo. Entonces esta autocomplacencia diciendo que vamos muy bien porque tenemos un 20% de paro, pues mire, a los ciudadanos que nos estén viendo tienen que saber que somos campeones de paro junto a Grecia. Por tanto, yo, si algún día gobierno este país, le aseguro que no me podré conformar ni salir a dar una rueda de prensa y decir que vamos muy bien porque tenemos un 20% de paro. 4 de cada 10 jóvenes en España están en el paro. Entonces, yo no me puedo conformar con eso. Y le digo otro dato, el 93% de contratos firmados este último año son contratos basura, son contratos de usar y tirar, son contratos temporales, ¿no? Entonces, ¿qué propone Ciudadanos? Adecuar el mercado laboral a Europa y a la modernidad de la economía, haciéndolo flexible, pero a la vez desde el primer día que entras en una empresa, tu contrato es un contrato estable, es un contrato fijo, ¿no? Yo no entiendo, ni yo ni Europa, en este caso Europa nos ha dicho, que no puede haber, eso es la sentencia de Europa, no puede haber un trabajador en una misma empresa con contratos distintos para el mismo empleo. Es decir, se están produciendo dualidades en las plantillas, donde hay gente que entra cada 3 meses o 6 meses a trabajar y gente que lleva 20 años en esa plantilla. Entonces, la mayoría de gente cada vez es más temporal. ¿Qué propone Ciudadanos? Un contrato único, que desde el primer día que firmas ya es estable y según cómo trabajes en la empresa o la relación que tengas, perdure en el tiempo, ¿no? Me parece que eso es mucho más adecuado y mucho más justo. Una más de nacional, luego vamos a Castilla y León. Pacto por la educación, no sé si sigue siendo una quimera, si las condiciones ahora mismo de que no hay una mayoría absoluta son mejores que cuando hay una mayoría absoluta para conseguir ese pacto, que haya otro ministro distinto al que existía antes, y si cree que también las comunidades autónomas tienen que participar en ese pacto por la educación, si tienen algo que decir sí, para que verdaderamente sea un pacto nacional. Bueno, en primer lugar, hemos logrado algo que era una quimera, que es que en el Congreso de los Diputados, en vez de en el Ministerio de turno, se hiciera y se hablara de la educación de España. Mire, estamos a la cola de fracaso escolar, o liderando el fracaso escolar, mejor dicho, de Europa. No tenemos ni una universidad entre las 200 mejores del mundo de nuestras universidades. Bueno, algo estaremos haciendo mal, tenemos un 40% de paro juvenil. ¿Qué proponemos nosotros? Un pacto donde los temas de educación sean nacionales y de Estado. Y eso implica que hablemos de incorporar el inglés como lengua vehicular. Eso implica que hablemos de valores en la educación, de programación y digitalización de nuestras aulas. Pero eso, si lo hablamos en 17 modelos sin tener un pacto nacional, pues se pierde y se diluye, que es lo que ha pasado. Hemos visto en los últimos datos la dificultad y la diferencia que hay en los modelos educativos en cada parte de España. En ese pacto vamos a tener que hablar de todo eso. Le doy la razón, seguramente es el gran reto que tiene España, modernizar nuestra educación y hacerlo de manera consensuada. Pero también le digo otra cosa, sin mayoría absoluta de nadie, como usted apuntaba, es verdad que es más fácil que todo el mundo ceda un poquito, ¿no? El gobierno tendrá que ceder, la oposición tendremos que ceder, así que yo creo que ese logro que ha conseguido Ciudadanos de poner en marcha ese pacto educativo en sede parlamentaria va a dar frutos
y vamos a tener que ser todos muy generosos, porque ya no va a haber una ley del PP o del PSOE de educación ni de Ciudadanos, va a haber una ley de España, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene usted razón, es un reto importantísimo, yo sé que es lo más difícil seguramente de esta legislatura, pero yo confío que pensemos más en los españoles que en nuestros partidos, ¿no? Vamos con temas importantes de Castilla y León muy rápidamente. Vamos con la despoblación. Parece que después de muchos años, que antes la despoblación era un problema de Castilla y León, de Aragón y de Castilla-La Mancha, parece que es un problema nacional. ¿Qué propone usted para frenar esta sangría y sobre todo en el medio rural, que es lo que aquí parece que no hay fondo? Bueno, pues efectivamente y por suerte, y creo que es esto algo que yo creo que estaremos de acuerdo, espero estar de acuerdo también con el Gobierno de España en esto y que podamos hacer un plan de actuación nacional, no solo local o regional, pero efectivamente la despoblación es un problema, no solo en esta comunidad autónoma, en otras, pero también tenemos una oportunidad. Lo comentaba en algún otro encuentro estos días con el mundo rural, con el campo, con la agricultura. Creo que hay muchos jóvenes que si modernizamos nuestras empresas en el campo de la agricultura, si somos capaces de darle una opción laboral y especializar la educación para que mejoren nuestra agricultura y nuestros productos, quizá el campo también vuelve a ser una oportunidad para muchos jóvenes que se quedan en su tierra, que se quedan en su pueblo para trabajar el campo, ¿no? Eso pasa, no nos engañemos, por la modernización del campo, por el apoyo en el I+D+I de nuestras empresas agrícolas, por no poner trabas fiscales a quien hereda una explotación agraria, y también pasa, no nos engañemos, por una parte de natalidad, ¿no? Es decir, el envejecimiento también de la población se produce sobre todo en el medio rural, en muchos pequeños pueblos de comunidades como esta, y ahí nosotros estamos tomando medidas de natalidad, favorecer la paternidad, ayudar a tener hijos, facilitar las guarderías. Por tanto, por un lado hay que incrementar la natalidad para que haya más nacimientos y por otro hay que apoyar también a las empresas y a los que quieren emprender en el campo porque son buena parte del empleo de estos lugares. ¿Usted está convencido que entonces para luchar contra la despoblación no son necesarias las diputaciones? Sé que casi siempre que viene aquí a Castilla y León es una pregunta obligada, a lo mejor en otras comunidades, pero es que las peculiaridades de esta comunidad son distintas. El 75% de los municipios tienen menos de 1000 habitantes. Mire, me lo ha puesto usted a huevo. Si las diputaciones fueran la solución, ¿por qué se están despoblando? Cuando llevan aquí desde hace 170 años, no. El tema de las diputaciones es muy claro. Nosotros lo que queremos es que el dinero público llegue directamente a los pequeños ayuntamientos para prestar servicios sanitarios, escolares, de transporte. Muchos ayuntamientos pequeños tienen dificultades para hacer frente al pago de sus servicios, hay que mancomunar esos servicios. Pero, le pongo un dato, 6 de cada 10 euros de las diputaciones se quedan por el camino, no llegan a los pueblos, no llegan a los ciudadanos, no llegan a los servicios públicos. ¿Qué quiere Ciudadanos? Que la comunidad autónoma y la Junta, junto a los municipios, trabajen por los ciudadanos, no para cargos de confianza, no para subvenciones, no para estructuras políticas, sino para servicios públicos. Esa es la única discrepancia. Ciudadanos propone que el dinero llegue a los ciudadanos y a los servicios públicos y el PP propone que se quede por el camino en las estructuras políticas, pero que no engañen a nadie. Ustedes ahora ya participan en algunas diputaciones, no sé si han visto que a lo mejor bueno, no solo sí que participamos, estamos cambiando la dinámica. Mientras sigan existiendo, vamos a controlar lo que se hace. Mire, en la Diputación de Valladolid hemos conseguido, por primera vez yo creo que en la historia de esta entidad, que haya una sesión de control, en este caso, al presidente de la Diputación. Oiga, si existen y tienen mucho dinero por gestionar, vamos a intentar que ese dinero llegue a los ayuntamientos y no se quede por el camino. Pero yo no le niego que en un futuro, más pronto que tarde, España tendrá que ir a un modelo en el que el dinero vaya directamente a los municipios, no se quede por el camino, ¿no? Una última pregunta, estamos ya fuera de tiempo. Sí quería hacer un pequeño balance de su grupo, que como sabe está permitiendo el pacto de investidura aquí en la Junta de Castilla y León, y sobre todo si las cosas más o menos van bien y que en ese balance, si cree que si van a votar a favor de que los presupuestos de este año salgan adelante. Bueno, en primer lugar el señor Herrera y el Gobierno tendrán que traer los presupuestos, ¿no? Porque estamos ya pues en un nuevo año y Castilla y León no tiene presupuestos, ¿no? Han buscado 1000 excusas diciendo que tenían que saber los datos, el techo de gasto, en fin. Yo creo que no hay excusas ya, tienen que traer los presupuestos y debatirlos. Nosotros hemos logrado algunas cosas ya, que los libros de texto, por ejemplo, en la escuela para muchas familias sean gratuitos. Hemos logrado una ley para que los denunciantes de corrupción, en vez de estar perseguidos, estén protegidos. Aquellos funcionarios que denuncian la corrupción tienen que tener protección. Estamos logrando algunas cuestiones de control también, de comisiones de investigación a la corrupción en algunos casos. Es verdad que al señor Herrera le gusta poco prodigarse por el Parlamento, por lo que me dicen mis compañeros, porque no quiere asistir a esas comisiones de investigación, como lo hacen otros presidentes autonómicos. En todo caso, a resumir, si traen los presupuestos y algunas de esas partidas de la investidura
política educativa, en política sanitaria, si no hay más subidas de impuestos, si no hay recortes, nos sentaremos a hablar con el Gobierno para que salgan adelante. Pero lo primero que tiene que hacer el Gobierno es formularlos y traerlos al Parlamento, ¿no? Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y mucha suerte. Ha sido un placer, buenas noches. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches.